comenzar la actividad, les voy a pedir si por favor son tan amables de silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida al Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos encontramos para participar de este acto de reconocimiento a la obra Cuando no estemos, historias de vida de familiares de personas con discapacidad intelectual, del doctor Juan Antonio Seda, declarada de interés cultural y para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Esta obra se construye a partir de entrevistas de familiares de personas con discapacidad intelectual, ofreciendo una mirada profunda y sensible sobre una realidad que atraviesa a muchas familias. Invita a reflexionar sobre los desafíos cotidianos, la importancia de las redes de apoyo y especialmente sobre las preocupaciones en torno al futuro. Reconocer este libro implica también destacar la trayectoria del doctor Seda, quien desde el ámbito académico, jurídico y antropológico realizó valiosos aportes al campo de la discapacidad y los derechos humanos. El doctor Juan Antonio Seda es abogado, antropólogo y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también dirige el Centro para el Desarrollo Docente, coordina el programa Universidad y Discapacidad y dirige la carrera de especialización en Discapacidad y Derecho. El doctor Seda es autor de numerosas publicaciones en la temática, consolidándose como una referencia en el cruce entre derecho y discapacidad. Entre ellas se destaca especialmente la obra que hoy nos convoca, que sintetiza con claridad y compromiso años de trabajo e investigación. Agradecemos especialmente la presencia de las autoridades, de la legislatura, de la editorial Jus Baires y de todos ustedes que nos acompañan en esta tarde para compartir este reconocimiento. Para comenzar vamos a escuchar a la coordinadora general de Jus Baires, la doctora Alejandra García. Bueno, buenas tardes. Les pido disculpas porque me voy a tener que ir, así que pedí hablar en primer lugar, pero no quería dejar de estar presente cuando hay además dos amigos en el estrado. Para nosotros desde Editorial Jus Baires es un honor estar hoy acá para presentar una obra que nos interpela como sociedad. Recién lo comentábamos con la doctora Medina, porque este libro, Cuando no estemos, historia de vida de familiares de personas con discapacidad, que escribió el doctor Juan Seda, refiere a una pregunta que cuando conversamos o cuando tenemos oportunidad de estar con personas que tienen hijos o familiares con discapacidad, siempre es la pregunta que se plantean, qué va a pasar cuando ellos no estén, por ejemplo, con sus hijos. Por eso es un libro que en Editorial Jus Baires decidimos publicar, porque creemos que esta obra nos interpela como sociedad y el objeto de Editorial Jus Baires es justamente publicar obras de calidad y que le permitan a los ciudadanos de esta ciudad tener acceso a jurisprudencia o a obras como esta de descarga gratuita, porque más allá de que están recibiendo, que están los libros acá, también los pueden descargar, todos nuestros contenidos, descargarlos gratuitamente de nuestra web. Quiero agradecerle a la diputada Fernanda Molart, con quien compartimos además la militancia en nuestro partido, por este reconocimiento a la obra de Juan Seda, que hacemos un poco nuestro desde la editorial también. Así que los invito a leer Cuando no estemos, a adentrarse en estas historias
justamente para derribar prejuicios y trabajar desde el lugar que a cada uno le toca para el futuro de estas familias, que está construido en la certeza, en realidad en la incerteza del acompañamiento estatal y comunitario. Así que muchas gracias por estar presente, muchas gracias, Juan Seda, por haber confiado tu obra a nuestra editorial, y nuevamente gracias, Fernanda, por este reconocimiento. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces a quien impulsó este reconocimiento, la diputada Fernanda Molard. Me da miedo cuando me subo acá. Bueno, buenas tardes. La verdad que tengo una mezcla de sensaciones. Creo que lo primero que quiero decir es que a Juan lo conozco de cuando era muy chico, 15 años. Tenía 15 años cuando militaba en la Franja Morada secundario y ya perfilaba, ya tenía un perfil de lo que es hoy Juan Seda y del trabajo que hizo en todos estos años. No lo vi por 30 más o menos, o 35. Sigue siendo la misma persona cálida, afectuosa, contenedora. Entonces, que él haga este tipo de libro va con su perfil, va con su forma, con lo que estudió, a lo que se dedicó, y encontrar también el lugar que también absorbe y entiende esta problemática, como es la editorial que lo está promocionando. Eso es desde lo que es para mí Juan Seda y lo que significa darle este tipo de reconocimiento. Gracias a un amigo en común, que es Víctor López, que fue el nexo, porque uno deja de verse por muchos años, y fue el nexo el que me ayudó a reencontrarme con él y poder darle este reconocimiento. El libro, en particular, creo que el trabajo de Juan y de la investigación que hizo sobre un temor, yo no soy madre, pero creo que es el temor de todos los padres, qué pasaría si uno se va antes de que un hijo crezca. Y me imagino que para cualquier discapacidad, no solamente la intelectual, es otra angustia extra para estas familias. Por eso que, como dijo acá la doctora García, que nos hagamos carne sobre este problema y le tratemos de dar todos los caminos que puedan ayudarlas a esas familias para sentirse que los estamos visualizando, que entendemos cuál es el problema, cuál es su angustia. A mí me encanta poder distinguir a personas que están haciendo algo por otro y que quizás ni le roce el tema, pero desde acá intentamos darle herramientas, sobre todo a las personas más vulnerables, como puede ser una discapacidad intelectual en este caso. Entonces, creo que el amor ayuda en el 90%, y el amor también en cada gestión y en cada cosa que hagamos desde lo gubernamental, desde la legislatura o lo que fuera, que es hacernos cargo, analizar, darle herramientas para que las familias encuentren por lo menos una tranquilidad. Así que les agradezco enormemente que estén acá acompañándolo a Juan, porque también indica lo que es él para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, vamos a escucharlo entonces ahora al doctor Juan Antonio Seda. Si quiere desde ahí, lo que prefiera. Te sentí más cómodo. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la legisladora María Fernanda, porque es verdad que la conozco desde hace muchos años
Yo fui militante del centro de estudiantes de mi escuela, que era el Julio Argentino Roca, que quedaba a 2-3 cuadras del comité donde ellos estaban, y le estoy hablando del año 1984. Y en esa época yo participaba en un centro de estudiantes y estaba ahí en la actividad política. Después, con los años, se me fue ese costado de militancia política, pero no se me fue la intención de tratar de utilizar el conocimiento que aprendemos en la facultad para abordar temas complejos. Pero antes de meterme un poco en el libro, quiero terminar de hacer los agradecimientos. Agradecerle a María Fernanda porque realmente uno no conoce lo que es el trabajo de hacer una declaración votada por la legislatura de la ciudad hasta que no la protagoniza. No es fácil porque implica un proceso de selección, realmente. No es que la diputada dice, bueno, se vota tal cosa. No, ella tiene que presentar un proyecto, tiene que fundamentarlo, tiene que convencer al resto de los legisladores. Así que le quiero agradecer mucho a ella, a todo su equipo y muy especialmente a mi amigo Víctor López, que fue el que generó ese contacto y ese interés. Así que muy, muy agradecido. Lo mismo con la gente de Juzbaires. Juzbaires confió desde el primer momento en la posibilidad de que esto podía ser un buen libro. Agradecerle a Alejandra García y a todo el equipo de Juzbaires porque la idea de escribir un libro antropológico en una editorial jurídica tiene su riesgo. Y yo me imagino la posición o la situación de ellos cuando un autor que había escrito algún libro jurídico en esa editorial les lleva un libro que no es jurídico, un libro que es antropológico. Perfectamente me podrían haber dicho, mira, gracias, pero hasta acá llegamos, cuando tengas un libro jurídico tráelo, pero este es un libro que no corresponde con la editorial. Y sin embargo se tomaron el riesgo. Y creo que fue una buena decisión para todos. Para mí, porque es un libro que uso en los cursos y aquí están mis ayudantes, el equipo docente con el que trabajo, lo recomiendan y lo usan en los cursos de grado y de posgrado. Y como bien decía Alejandra, en un momento donde a veces la gente duda en comprar un libro, Juzbaires te da la posibilidad de comprarlo o bien leerlo de manera gratuita a través de su página web. Así que es un libro que los alumnos no tienen excusa para no leerlo. Tengo que entonces agradecerle muy especialmente a todo el equipo técnico de Juzbaires que ha trabajado mucho y desde ya les adelanto que tengo otro libro nuevo para enviarles, así que los comprometo. No los comprometo porque si no les gusta no lo van a publicar, pero creo que el libro que viene es mejor todavía que este, cuando no estemos. Pero cuando no estemos, tiene una historia que se las quiero contar, no sé si tan brevemente, quizá un poco más en desarrollo, porque ya que vinieron hasta acá, digo, bueno, por lo menos quiero escuchar la versión larga. Cuando no estemos es un libro que surgió, ahí está mi maestra, mi directora Cecilia Hidalgo, qué alegría, gracias por venir. Cecilia Hidalgo fue mi directora y casi una de las mentoras de mi libro, y para mí es un honor tener en la misma fila sentada a Cecilia Hidalgo y a Graciela Medina, que fue mi directora, junto con el doctor Julio Rivera, de mi tesis de postdoctorado. Así que mi agradecimiento nuevamente para ellos, y están en Julio y vos obviamente Graciela están siempre en mi corazón. Gracias por todo el apoyo. Y a Cecilia, ¿qué le voy a decir? Lo mismo, porque Cecilia, además, como si fuera poco, era amiga de mi mamá, imagínense. Mucho más joven que mi mamá, pero amiga también, y es un honor para mí, porque de alguna manera, mira, llegás justo, Cecilia, porque estoy contando cómo surgió la idea de Cuando no estemos. Y yo creo que la idea del libro Cuando no estemos surgió en tu casa. Surgió en tu casa charlando sobre cuando Cecilia fue mi directora de mi tesis de postdoctorado en antropología, que era otro trabajo, en un hogar comunitario
complejo de explicar, pero súper interesante, que es un libro publicado por Eudeva, otra editorial. Ahí le fui infiel a Jusvaires, pero me van a saber perdonar, porque escribí mi tesis de postdoctorado sobre la vida de una vivienda convivencial, un proyecto que había elaborado un centro de día en la localidad de Vicente López. No la veo acá, Karina, pero Karina Gerber fue la persona que entrevisté y que me permitió el acceso al lugar como para poder entrevistar observar y entrevistar a las personas. Y ese libro era a su vez una continuidad de mi tesis de licenciatura que hice en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Antropología, sobre la colonia Montes de Oca. Y acá vuelvo a Cecilia Hidalgo, porque Cecilia Hidalgo era mi profesora del seminario de tesis, que es la última materia que se hace en la carrera de Antropología, donde uno tiene que ir elaborando la tesis que va a preparar para recibirse como licenciado en Antropología. Así que desde aquella época Cecilia viene conociendo el desarrollo de esa idea de hacer una etnografía en un lugar alejado, en un lugar muy grande como es la colonia Montes de Oca. Ese libro, otra editorial, a su vez, ustedes van a decir que soy un promiscuo editorial, pasando de una editorial a otra, pero en su momento estoy agradecido con Noveduc, que me publicó ese libro, que no está en formato digital, pero es un libro bastante clásico, en el sentido que es una etnografía clásica. Es ir a la colonia Montes de Oca, observar, investigar, entrevistar gente, hacer observación participante, hacer el trabajo que hacen los antropólogos y que me enseñó Cecilia Hidalgo, entre muchos otros profesores, pero Cecilia era la coordinadora del curso, del práctico, de la última materia, que no me acuerdo ni cómo se llama. Seminario de tesis. Era, bueno, el seminario de tesis, ahí iba todas las semanas. Cuando volvía de la colonia, que iba los lunes, y iba al curso, y yo le contaba entusiasmado todo lo que había visto, y ella me decía, bueno, andá escribiendo, ponelo en texto, andá analizándolo. Y estuve 3 años yendo a la colonia Montes de Oca. Fue una observación bastante... me tomé mi tiempo. Y terminado eso, escribí el libro para recibir el título de licenciado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Años después, escribí este segundo libro sobre otra experiencia, porque me empezó a interesar el tratamiento a las personas con discapacidad intelectual. No es que estudio a las personas con discapacidad intelectual, estudio las formas de vida, la socialización, los contactos, las formas de comunicación de las personas con discapacidad intelectual. Así que empecé a analizar la posibilidad de estudiar una vivienda convivencial. Lo hice y salió mi tesis, esa fue mi tesis de postdoctorado. Pero ahí en ese momento fue que Cecilia, no sé si fue idea de ella o cómo surgió, pero en esas charlas tan interesantes, le comenté una expresión que yo había escuchado en varias reuniones con familiares de personas con discapacidad. Cuando iba a hablar con los familiares de personas con discapacidad, me decían, hablar, por ejemplo, de derecho, recuerden que tengo esta doble ciudadanía, que estudio desde una perspectiva más antropológica, pero también soy abogado. Entonces, las preguntas que me hacían eran, bueno, ¿qué prestaciones tienen? ¿Qué derecho tienen? ¿Qué va a pasar? Y una pregunta que aparecía siempre, cada vez que iba a las reuniones con padres de personas con discapacidad es, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Ese cuando no estemos se convirtió casi en un mantra. Cuando no estemos, cuando no estemos, cuando no estemos. Y yo creo que es tan un mantra que dice cosas con el título que capaz que no están en el libro. Lo hablamos hoy con Fernanda antes de la charla, y ella con las lecturas y con las cosas que le habrá pasado a Víctor también de su propia lectura, y veía cosas que yo no había visto en el libro. Y lo mismo me pasa con cada persona que lee el libro, que ve cosas
en el libro que yo no había visto. Y eso me hace pensar también algo que escuché de muchos escritores importantes, que dicen que uno escribe, pero el texto luego deja de pertenecerle al que lo escriba, al que lo escribió. Deja de pertenecerlo y pasa a pertenecerle al que lo lee y lo interpreta a su manera. Entonces, y esto para los abogados, uno dice, bueno, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Es la interpretación del que lo escribió o es la interpretación del que lo leyó? Tiendo a pensar que en estos textos es la del que lo lee, porque uno escribe y propone, pero el lector dispone. El lector es el que dice, esto significa, en esto me toca, esto me convoca de lo que dice el libro. Y aquí voy un poco al contenido de Cuando no estemos. El contexto, entonces, se los dije. Escribí el libro casi como una continuidad de estudios sobre discapacidad intelectual, porque la verdad es que yo me metí al mundo de la discapacidad un poco de casualidad, porque trabajo en la Facultad de Derecho en el área de formación docente, y un día un profesor vino a preguntar cómo hacer para tomarle examen a un alumno que no podía escribir ni podía hablar. Y nos asesoramos, le dimos una respuesta y bueno, este profesor empezó a hacer la familia del joven empezó a hacer una difusión de eso, tomó repercusión y se terminó creando el programa Universidad de Discapacidad. Y yo terminé hablando de cómo la facultad permitía y promovía que estudiara cualquier persona sin importar si tenía o no discapacidad. Que había que encontrar las maneras para que la persona pudiera expresarse, siempre que pudiera comprender y entender lo último, que es la puesta en palabras, o mejor dicho, la puesta en palabras no, sino la comunicación era algo posterior, pero que si la persona podía elaborar mentalmente los razonamientos jurídicos, perfectamente podía ejercer la abogacía. Entonces, esa era mi función, era trabajar en el área de formación docente y eventualmente me había tocado intervenir en un caso de discapacidad. Pero 2001, 2003 más o menos, el año 2003 me empiezan a convocar para hablar de discapacidad y justamente en esa época coincidió con que yo estaba terminando la carrera de antropología y entendí que el tema discapacidad era un tema sobre el cual podía escribir. Y ahí me crucé con Cecilia Hidalgo y me crucé con todos esos temas de la colonia Montes de Oca que ya les había contado. O sea que me empezó a llevar el devenir, la casualidad, el azar me fue llevando a investigar estos temas. Pero les quiero decir, fue el azar, pero por otro lado me interesa, es algo que a mí me gusta estudiar sobre el tratamiento de las personas con discapacidad. Me parece que ahí hay un gran tema a pensar en profundidad. Y vuelvo a decir algo que le había dicho a Fernanda. Yo no soy referente de derechos, no soy militante, no soy activista, no soy, toco madera, que espero nunca serlo, funcionario, no soy... escribo nada más, escribo, escucho lo que dice la gente, trato de analizar, escribir y utilizar la perspectiva quizá académica, a ver si puede eso ser útil para que los funcionarios y los gobernantes y el sector privado y los que tengan que intervenir eventualmente puedan tomar ese material confiable. Y la verdad es que noté algo que me sorprendió. El texto fue abrazado por las familias. Y eso es algo que no le encontré inicialmente mucha respuesta. Las familias me venían a decir que había encontrado una frase y un tema que ellos venían diciendo y que no siempre era transmitido. Y esto también, aquí voy a aprovechar para hacer algo que me encanta, que es criticar al mundo académico politizado. Se la pasaban los pseudoacadémicos
en el mundo de la discapacidad, les encantaba hablar de modelos y paradigmas. Y claro, tenía un discurso muy, muy parecido a lo que el Estado le gusta que uno diga. Claro, porque de esa manera uno accede a viajes, subsidios, créditos, bueno, un montón de invitaciones. A mí no me invita nadie, pero bueno, me invitó Fernanda, no es poco. Y detesto ese mundo, la politización del tema de discapacidad, la detesto. Porque veo como que hay un mundo de políticos tratando de aprovecharse de un tema que fue y será complejo y siempre va a ser algo doloroso, y detesto que se utilice eso para hacer propaganda política. Así que ahí sí tomo distancia. Quizás Cecilia no esté tan de acuerdo con esto. Yo no es que crea que hay neutralidad en la escritura o en la investigación, pero sí creo que puede haber algún tipo de tomar distancia de posiciones políticas. Yo me alejo de las posturas políticas. Pero volviendo entonces al enfoque con el que empecé a escribir Cuando no estemos. Lo empecé a escribir con la pregunta, ¿qué va a pasar en nuestra vida cuando no estemos? Sin embargo, y con esto espero convencerlos para ver, alguno a ver si lo lee, algunos sé que lo leyeron. Sin embargo, cuando ustedes lean el libro, los que no lo leyeron, se van a dar cuenta que apenas aparece el tema de cuando no estemos. Apenas aparece. Las entrevistas tienen la pregunta de qué va a ser de nosotros de nuestros familiares cuando nosotros no estemos. Pero la gran mayoría de la charla circula por el día a día, circula por la cotidianeidad, circula por cómo es ir con mi hijo a la escuela, cómo es para que mi hijo lo inviten a un cumpleaños, cómo es la vida con una persona con discapacidad intelectual severa que está en una cama y no habla y no puede moverse y hay que higienizarla, alimentarla, vestirla y tiene reacciones muy básicas, y cómo esa familia, sin embargo, para esa familia es su hija y tienen un contacto amoroso y un vínculo hermoso con su hija, a pesar de que su hija no puede hablarles. Y les quiero decir que conocí bastante bien a esa familia. No es fácil tener un hijo con discapacidad. No es fácil tener que ocuparse de aspectos que uno, cuando tiene hijos y los hijos van creciendo, uno se va olvidando, porque los hijos empiezan a ganar mayor autonomía. Los hijos empiezan a poder comer por sí mismos, a vestirse, a elegir sus amigos, a salir. Cuando uno tiene un hijo que no va a hacer nada de eso, tiene que hacerse cargo de que va a tener que ser padre de ese hijo de por vida. De por vida. Y en el libro anterior yo había contado una situación un poco dramática, la voy a contar acá, pero no está en el libro Cuando no estemos, sino que está en el libro anterior, Familia de Apoyos, que es en una oportunidad un padre con su esposa, mayores, los dos con un hijo con un autismo muy severo, una persona que no podía hablar, no podía moverse por su cuenta, no podía caminar por su cuenta. Cuando este joven llegó a una edad muy mayor y los padres se pusieron muy grandes, el padre tomó una decisión el día que le diagnosticaron a él una enfermedad terminal. Estamos hablando de un hombre mayor, cerca de 80 años, él se estaba ocupando de cuidar a su hijo, que tenía más de 40, a su mujer, que tenía su misma edad, cerca de 80, pero era una mujer con Alzheimer, y cuando él, en su desesperación, vio que su mujer y su hijo iban a quedar solos cuando él muriera, tomó una trágica decisión de matar a su mujer, matar a su hijo y matarse él. Es un caso terrible, sí, que sin embargo no es tan raro. No es tan raro. He conocido varios casos similares. Por lo tanto, por eso me parece que es un tema que vale la pena hablar y vale la pena incorporar en la conversación pública, porque no es fácil estar en esa posición. Y lo que uno puede hacer
sin ser militante, sin ser político, solamente siendo humano, es poder comprender una situación así y poder entender y poder tender una mano en lo que se pueda. Así que ese es el propósito de este libro. Es un libro que no es militante y, sin embargo, como me decía Fernanda, no es militante, pero logró una fuerza militante que va más allá de la intención original. No es un libro promotor de derechos ni promotor de ideas nuevas y, sin embargo, produce que mucha gente, cuando lo lea, se le activen ideas como para decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y también le quiero agradecer a Graciela, me decía que yo soy un luchador. No me siento un luchador, yo no me siento un luchador, me siento una persona que estudia un tema y lucho para que me siga interesando, porque el libro que estoy ahora y que le voy a proponer a la Juzbaires, ojalá que les interese, y si no buscaré otra editorial, no hay problema, pero Juzbaires tiene una calidad humana y una calidad técnica muy buena, que por eso la elijo si puedo, pero el nuevo libro que estoy escribiendo, que lo terminé de escribir en realidad, es un libro donde es un cuando no estemos, pero con un solo caso en profundidad. Es una entrevista en profundidad con una mamá de la provincia de Córdoba, donde me va contando los distintos aspectos de su vida, desde la mañana hasta la noche, cómo se va organizando ella para cuidar a su hija, ir al centro de día, ir al médico, ir a tal lado, ir a tal otro, y lo que significa a veces la mirada del resto de la sociedad. Por eso, si en algo sirven estos libros, es como para poder hacer notar que hay algo que nos compete a todos. Y acá quiero terminar con algo que quizá suene un poco demagógico, y quizá lo sea, pero creo que es necesario decirlo. Cuando no estemos, nos habla a todos, porque todos podemos, cualquiera de nosotros puede ser una persona con discapacidad, puede convertirse en una persona con discapacidad o puede ser un familiar de una persona con discapacidad. No serlo hoy no significa que uno no vaya a serlo. Y si uno va a hacerlo, creo que es una muy buena oportunidad para entender la posición del otro. Y aquí tomo un aprendizaje tomado de Cecilia Hidalgo y de muchos profesores en la carrera de antropología, la importancia de uno poder, sin dejar de ser uno, poder ponerse en la perspectiva del otro, poder entender al otro y poder tratar de hacer algo desde su posición para colaborar con una situación que está viviendo otra persona. Cuando no estemos, es un libro que intenta eso, sin perjuicio de haberse planeado con una perspectiva más académica, logró un desarrollo que, tengo que confesarles, me superó, y hoy ya no sé qué es cuando no estemos. Es algo que confío que siga difundiéndose, y para eso cuento con la lectura de todos ustedes y la difusión de ustedes de este libro, y más que del libro, de este tema. Quiero agradecerles entonces nuevamente a Juzbaires, a Alejandra, a María Fernanda, a la legislatura, a todos ustedes, al equipo docente de la facultad, de la UBA, y a todos los amigos que se han hecho un rato para venir en esta fría tarde de otoño a acompañarme en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega entonces del reconocimiento. Los invito a pasar delante de la mesa para recibir el diploma, cuya declaración es la número 816 del año 2025 y cuyo texto dice: se declara de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad el libro Cuando no estemos, de Juan Antonio Seda.
Bueno, les agradecemos mucho la presencia a todos y a todas y ahora los espera un café para seguir compartiendo y celebrando. Muchas gracias, buenas tardes.